ellos aman su casa. Pan de Vida Tampico también, y bueno, les dimos chance por esta ocasión, que disfruten, que tengan acercamiento también con sus demás amigos de allá. Amén. Desde que hemos estado acá, ellos se han esforzado, le han echado ganas, han madrugado, llegamos a veces los domingos tardes y cansados, y el lunes van temprano a la escuela y no se rajan, son de batalla. Así que por hoy les dimos chance de que se quedaran allá, solo por hoy. Amén. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy le he puesto por título a este tema o a esta prédica, amor por la casa de Dios. Amén. O entre paréntesis, amor por la obra de Dios. Y yo quiero decirte que Dios va a usar esta obra para hacer grandes cosas aquí en Tamuín. Yo lo creo y yo espero que tú lo creas también conmigo. Amén. Y yo quiero llevarte una palabra para comenzar que está en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 18 al 22. Y voy a leértelo y dice la palabra de Dios así. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Te voy a pedir que en tu lugar inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, en esta tu casa donde se habla, donde se predica, donde se te adora. Señor, hoy te damos gracias porque mejor es un día estar en tu casa que 1000 años fuera de ella. En esta mañana te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti a cada oído para que tú, Señor, reveles tu palabra. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jacob tiene un encuentro con Dios y un encuentro con Dios lo cambia todo. Amén. Un encuentro con Dios lo transforma. Y Jacob llega a ese lugar y no era una iglesia, no era un local. Tal vez él se encontraba pues en un lugar totalmente despoblado, pero en ese lugar Jacob tiene un encuentro con Dios y él ve y le llama a ese lugar casa de Dios. Entonces, casa de Dios, nosotros ya entendemos y sabemos que Dios no habita en templos hechos con manos humanas, ¿verdad? Tú y yo sabemos que Dios obra en cada uno de nosotros. Sabemos que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios de alguna manera ha determinado lugares como este, que es un lugar donde tú y yo, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Cristo, nos reunimos para adorarle. Amén. Entonces, yo quiero en esta mañana llevarte a que tú puedas amar la casa de Dios o amar la obra de Dios. Amén. Y la casa de Dios es un encuentro con Dios. La casa de Dios es el lugar donde podemos ser restaurados, donde podemos ser sanados. Y no sé tú, pero yo me acuerdo muy bien el primer lugar donde yo conocí al Señor. Ese lugar estaba acá por la gasolinera. Entonces, ¿cuántos se acuerdan del Bohío? Ahí estaba la señora Cristi, Cintia, y ¿quién más? Señora Mari, por allá. Y yo me acuerdo de ese lugar perfectamente donde yo tuve mis primeros encuentros con Dios. Yo no conocía nada, llegué ahí nuevecito y ahí tuve mis primeros encuentros con Dios. Y ese lugar para mí ha sido inolvidable, aunque ya no está, ya creo que ya lo derribaron, creo que hay otra cosa ahí, pero siempre que yo paso por ahí, yo aquí conocí al Señor. ¿Cuántos les ha pasado así? Que ese lugar fue donde ustedes conocieron al lugar. Y a veces lo mismo pasa en nuestra casa, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan del lugar donde crecieron? El lugar donde conviviste con tus hermanos, el lugar donde comías, la sala, bueno, los que tenían sala, la mesa donde tomabas tus alimentos, el patio donde jugabas,
El árbol donde tenías el columpio, los que tenían columpio, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? Las camas, ¿dónde estaban las camas? Y dices, esta era mi cama, este era mi espacio. Éramos una familia bien acomodada, porque éramos como 10 en un solo cuarto. Y nosotros nos acordamos de eso y eso como que trae cierta nostalgia y trae mucho amor por ese lugar. Amén. También, ¿cuántos se acuerdan del lugar donde peleaban con sus hermanos? Todos los que fuimos niños en algún momento llegamos a pelear con nuestros hermanos. Yo hace tiempo pasé por el lugar donde crecí y casi lloro porque la casa en un incendio se quemó y solo quedó el piso. Aunque ya mis papás y nadie vive allá, pero el lugar tiene algo muy especial que cuando tú pasas o la ves o si vives todavía ahí te puedes traer muchos recuerdos muy hermosos y hasta cierto punto alguna nostalgia. Entonces, uno ama el lugar donde conoció al Señor. Y te estoy hablando acerca de la casa de Dios. Y mira qué importante es la casa de Dios, que la palabra de Dios o la Biblia lo menciona por lo menos 1700 veces. De Génesis hasta Apocalipsis tú vas a encontrar casa de Dios o casa en repetidas ocasiones. Entonces, Dios es un Dios de casa. Dios es un Dios que habita en medio de su pueblo. La casa de Dios tiene que ver con el lugar, pero sobre todo tiene que ver con quienes la habitan. Por eso te decía, entre paréntesis, es la obra de Dios, porque aquí la iglesia no solamente abarca el lugar, ya conmigo, no solamente el lugar, sino abarca el lugar, el contexto de cada uno de nosotros. La iglesia nos abarca a todos, tiene que ver con la obra de Dios. Y en una casa, tú y yo sabemos que de alguna manera recibimos el beneficio de aquellos a quien nosotros amamos. Por ejemplo, si yo me porto bien con mi esposa, ¿cómo crees que ella me va a tratar? Si yo la atiendo bien, si yo le apoyo en lo que ella necesita, si yo le proveo lo que ella necesita, yo estoy seguro que todos los días que llego, yo puedo llegar a mi casa y encontrar una comida calientita que ella me prepara. Y los varones dicen amén. Pero contrario a eso, si yo la tratara mal, si yo le hablara mal, si yo no le diera lo que ella necesita, ¿cómo creen que ella me va a tratar? Obviamente me va a tratar mal. Si yo trato mal a mis hijos, pues lo mismo. Y la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros cosechamos, eso mismo vamos a sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para poder tener un beneficio en nuestra casa, en tu casa, tú y yo tenemos que sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, es tiempo de que comiences a sembrar. Dile, si no has cosechado, pues tal vez no has sembrado. Otra parte dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y en nuestra casa hay un orden que es establecido por Dios. Y cuando todos caminamos en ese orden, habrá bendición. ¿Cuántos lo creen? Dios ha establecido, maridas, estar sujetos a sus maridos, maridos, estar sujetos a Cristo, hijos, obedezcan a sus padres en todos. Cuando tú y yo seguimos esos principios, viviremos una casa llena de bendición. Amén. Y eso lo enseñamos en la Escuela de Campeones, por eso se llama Principios para tener una familia bendecida. Entonces, si tú y yo amamos la obra o amamos la casa del Señor, también vamos a ser grandemente bendecidos. Amén. Cuando tú amas tu casa, ¿cuántos cuidan su casa? ¿Cuántos la barren? ¿Cuántos la limpian? ¿Cuántos la pintan? ¿Cuántos se esfuerzan porque esté en las mejores condiciones? ¿Por qué? Porque tú tienes un beneficio de eso. Amén. ¿Todos la barren? El departamento de supervisión. No es cierto. Tú la barres porque quieres estar cómodo, tú le pones clima porque quieres estar cómodo, tú la limpias porque quieres que esté bien, que te sientas a gusto. Y obviamente, y los que habitan también, cuando hay relaciones armónicas, vas a poder disfrutar tu casa. Nosotros llegamos el domingo en la tarde a nuestra casa y ya cuando abrimos la puerta y hasta cada casa, no sé por qué, tiene un olor peculiar, ¿cierto? Yo identifico el olor de mi casa cuando llego.
Y cuando yo digo, llego a mi casa, digo, ¿cómo le hago? ¿Cuántos le hacen así? Sobre todo cuando vas caminando en el solazo, llegas a tu casa y dices, bueno, ¿por qué? Porque amamos la casa, porque nos sentimos a gusto en ese lugar. Y si tú y yo amamos a Dios, tenemos que amar su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú y yo amamos a Dios, tenemos que amar a los que están en la casa de Dios. Ya conmigo, ay, ay, ay. La cosa se está poniendo difícil. Pensé que solo hablábamos de la casa. Pero sabes, honrar a Dios es honrar su casa, es honrar su lugar donde tú y yo nos reunimos, pero también es amar a las personas que aquí nos reunimos. Amén. ¿Por qué? Porque somos familia. Dile al que está a tu lado, lo siento, eres mi familia, te guste o no. Sabes, la familia no se escoge. ¿Cuántos saben eso? Tú no escogiste a tus hijos, tú no escogiste a tus papás, tú no escogiste a tus hermanos, aunque nos hubiera gustado a todos tener otros hermanos tal vez, y a los que se ríen, ¿están de acuerdo conmigo? Pero Dios no nos dio esa opción. La familia no se escoge y nos guste o no, somos parte de una familia. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:30, dice, yo honraré a los que me honran y despreciaré, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Entonces dice aquí que Dios va a honrar, Dios va a dar un reconocimiento público en tu vida si tú y yo honramos la casa de Dios. Por eso te quiero llevar para que tú ames la casa de Dios, que tú ames tu familia en la fe. Amén. Entonces servir a Dios es servirle a la gente. Diga conmigo, ay, ay, ay. No podemos decir yo amo a Dios, pero yo no quiero nada con la gente. Yo no quiero nada con mis hermanos. Yo y mi casa, yo y mi Biblia, muchos dicen, serviremos al Señor. No, es yo y mi casa serviremos al Señor y vamos a servir a la iglesia. Y yo te vengo a decir en esta mañana que la iglesia es el lugar de desarrollo para tus vidas y para tu familia. La iglesia de Dios es el lugar donde Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Es el lugar donde tú y yo vamos a ser forjados en nuestro carácter. Es el lugar donde tú y yo vamos a ser desafiados. Es el lugar donde tus hijos van a madurar y van a crecer. En la casa de Dios es donde Él se manifiesta, porque algunos van a decir es que Dios está en todos lados, y efectivamente, pero Dios no en todos lados se manifiesta. Dios se manifiesta donde hay hombres y mujeres que le buscan de todo su corazón, como en esta casa que se llama Pan de Vida Tamuín. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 2, verso 9. Estoy poniendo la introducción todavía. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dice allí la gloria postrera de esta casa. Y luego dice el Señor que daría su paz. Yo te vengo a decir en esta mañana, en este lugar tú vas a recibir el shalom de Dios, que es la paz de Él. En este lugar será un lugar donde Dios bendecirá tu vida. Este lugar será un lugar donde Dios bendecirá tu familia. Este lugar será un lugar o es donde vas a encontrar la sanidad, la restauración, la fructificación, el desarrollo, el crecimiento. Es un lugar donde veremos familias bendecidas. Es un lugar donde veremos que nuestros hijos van formando el carácter y tendremos hijos obedientes. Y los papás decimos sí y amén. Pero también es un lugar donde tú y yo recibiremos el amor del Padre, el amor de Dios, donde Dios cada día o cada reunión o cada capacitación o cada enseñanza tendremos una respuesta de parte de Dios. Pero Dios les está diciendo que esa gloria de ese lugar sería mayor que la primera. Ahora, Salomón había comenzado un templo, comenzó la casa de Dios, y ese es el lugar donde la palabra de Dios en este versículo se refiere. Y Dios le está diciendo que esa casa tendría una mayor gloria que la casa
que había creado Salomón. Y yo quiero por un momento llevarte, porque yo quiero que tú me preguntes en la mañana, ¿qué hizo Salomón? Pregúntame, ¿qué hizo Salomón? ¿O qué pasó en esa primera casa? Pregúntame, ¿qué pasó? Bueno, son bien chismosos, pero les voy a decir. Ah, no es cierto. Dice la palabra de Dios, dice, cuando Salomón acabó de orar, dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto. Y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificios 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios. El rey y todo su pueblo y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dice, cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Esto tú lo puedes leer en el libro del segundo libro de Crónicas. Comenzó un gran avivamiento en esta casa que comenzó el rey Salomón. El rey David anheló crear una casa para Dios. El rey David anhelaba tener un tabernáculo de reunión para el pueblo, para que Dios se manifestara, para que Dios se glorificara en ese lugar. Y sabemos, David no lo pudo hacer, pero de alguna manera David preparó muchas cosas para que su hijo Salomón sí construyera ese templo, ese lugar de adoración, ese tabernáculo o ese santuario para Dios. Imagínate el contexto. Este avivamiento duró aproximadamente 40 años, toda una generación, porque una generación se representa o dura aproximadamente 40 años. Y yo te vengo a decir en esta mañana que cuando hay un avivamiento en un lugar, como en este caso lo había, ese avivamiento no solamente afecta la casa de Dios, sino que afecta todo el entorno del lugar donde se desarrolla. Afecta toda la ciudad, afecta todo el aspecto. Si hay alguien que me puede ayudar con la niña. Thank you. Cuando hay un avivamiento espiritual en una casa de Dios, ese avivamiento afecta toda una ciudad. Afecta la actividad financiera, afecta el desarrollo, afecta los vuelos, afecta los negocios, afecta los hoteles, afecta las comidas. Y yo estoy creyéndole que en Tamuín va a haber un gran avivamiento. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y yo le quiero decir en esta mañana a Claudia Sheinbaum que le apure con ese aeropuerto porque se va a ocupar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Porque imagínate, dice que ellos trajeron, ¿cuántos toros mataron? Dice que 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Ahora, imagínate. En un solo día, esto fue solamente un día donde ellos sacrificaron esos 22,000 bueyes y esas 120,000 ovejas. Piensa en este momento, si yo te digo, vamos a hacer la inauguración de esta casa y tú te vas a encargar de traer mis 22,000 bueyes y tú 120,000 ovejas. ¿Qué vas a hacer? Tienes que moverte, toda una estrategia para irte al sur, al norte, al este, al oeste, donde hay bueyes y traerlos. ¿Qué vas a necesitar para poder? Primero dinero para poderlos comprar. Vas a necesitar gente que vaya por ellos.
Vas a necesitar un equipo de transporte que los traiga. Vas a necesitar un equipo que dónde los vas a cuidar, dónde los vas a meter, porque ellos estaban planeando todo. ¿Dónde vas a guardar los 22,000 bueyes? ¿Dónde vas a guardar? ¿Dónde vas a traer las 120,000 ovejas? Imagínate. ¿Quién las cuidó? ¿De dónde las compraron? ¿De dónde las trajeron? Fue todo un suceso que afectó todo el entorno financiero de ese lugar. Y eso iba a afectar a los negocios, afectaría a los comercios. Por eso en esa primera casa de Dios hubo actividad financiera, hubo relaciones, hubo sociedades, porque tal vez el rey dijo, no, pues yo voy a contratar a la compañía fulanita de tal, porque yo no tengo toda la capacidad financiera para poder traer todos esos bueyes y todas esas ovejas. Yo no puedo hacer todo eso. Yo necesito personal, necesito un equipo, necesito gente, necesito empresas. También en ese lugar se forjaron amistades, se forjaron noviazgos, hubo bodas en ese lugar, nacieron hijos y tantas otras cosas que sucedieron en torno a ese lugar porque sucedió un gran avivamiento. Y Dios está diciendo, la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Y yo estoy creyendo que la gloria de esta casa va a ser mucho mayor que lo que ya sucedió antes. Amén. Yo lo creo, y que no solamente vamos a ser afectados nosotros, sino que va a ser afectada toda esta comunidad, todo este pueblo, toda esta región. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que tú le agarres visión, porque yo creo que aquí tus hijos se van a casar. Yo creo que aquellos que no tienen pareja aquí van a encontrar una pareja. Porque la palabra de Dios dice, no te unas a yugo desigual. Pues ¿dónde lo vas a encontrar? Pues en la iglesia. Con aquellos que tienen tu misma fe, tu misma creencia, lo que buscan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los solteros. Diga conmigo, pero dame opciones. Y le somos muy poquitos por lo pronto. Entonces hay mucho que trabajar para traer más opciones. Y Rosy dice, amén. Entonces, la iglesia es un lugar de desarrollo familiar y social. Aquí tus siguientes generaciones se van a desarrollar. Pero sabes, yo estaba investigando qué es casa, y la casa es un lugar de refugio. ¿Cuántos llegan a su casa y se sienten relajados, se sienten que en ese lugar están seguros? Una casa te sirve y te protege contra el sol, y los de Tamuín decimos gloria a Dios por las casas. Gloria a Dios que hoy nos dejó descansar por lo menos las primeras 3, 4 horas de la mañana. Amén. No es un refugio contra la lluvia, es un refugio contra el frío, contra el calor y las demás condiciones climáticas. Pero también la casa es un lugar donde encontramos cuidado y protección. Ahora yo te voy a decir una cosa, las familias no son perfectas. ¿Cuántos dicen amén? Y sí, y ajá, y también, y amén. Lo siento, te tengo una mala noticia. Las familias no son perfectas, pero es el lugar donde Dios nos ha puesto para que ahí tú y yo creemos un propósito, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Los padres que Dios te dio son los idóneos que Dios preparó para ti, para formarte, para crearte, para educarte, para forjar el carácter que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Yo cuando tenía 12 años le dije a mi mamá, mamá, ya me voy de mi casa, me voy a ir a trabajar y voy a estudiar. ¿Y qué crees que me dijo mi mamá? Que te vaya bien. ¿Tú qué le dirías a tu hijo si hoy a los 12 años le dice, mamá, me voy a ir de la casa? Estás loco, chamaco, y le das 2 o 3 cachetadones. Ah, no es cierto. Pero fíjate, hoy lo veo y yo digo, wow, sí. Y si mi mamá me hubiera dicho, no, ¿cómo crees? De aquí no te vas, estás muy chiquito, tú no puedes hacer nada. No, yo me hubiera quedado donde estaba. Y tal vez hoy ni te conociera. Pero gloria a Dios porque mis papás fueron así. Gloria a Dios porque tus papás fueron así. Gloria a Dios porque tus papás y los genes son así, porque Dios te va a formar carácter a través de ello. Amén. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para ti, pero Dios te dio las personas idóneas. Tus hermanos son las personas idóneas que Dios preparó para ti. Amén. Gloria a Dios por los hermanos que vendieron a José.
Y dices, wow, ¿cómo crees? Si lo vendieron, lo echaron al pozo y gloria a Dios que estaba vacío y lo vendieron y se lo llevaron. ¿Cómo que gloria a Dios? Y a veces uno no entiende el porqué de las cosas, pero años más tarde, muchos años más tarde, cuando Josué fue gobernador de Egipto, dijo, ahora entiendo que detrás de todo esto había un propósito. La familia que Dios me dio, mis hermanos todos locos que me tocaron, tenían un propósito para tu vida. Si tú tienes hermanos medio locos, es parte del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos bendicen a Dios por su familia? ¿Sabes? Pero una casa vacía es solo un lugar. Pero cuando tiene habitantes se convierte en un hogar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero decirte en esta mañana que esta casa, Pan de Vida, es tu hogar. Yo quiero que tú te sientas parte de eso. Yo quiero que tú te sientas parte de esta familia. Y yo quiero que voltees y que te relaciones con las personas que tienes a tu lado. Por eso hacemos los convivios, para que tú tengas la oportunidad de convivir con los demás hermanos. Y tú y yo en este momento estamos siendo privilegiados porque estamos siendo los pioneros de algo grande que va a suceder aquí en Tamuín. Tal vez llegará el tiempo en que seamos 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas y va a ser muy difícil convivir unos con otros. Así que en este momento somos 40, 50, 30, somos privilegiados porque todos nos podemos conocer. Aprovecha ese tiempo porque vamos a crecer tan grande que de pronto va a ser difícil que todos nos conozcamos. Yo lo creo porque algo grande viene para este lugar. Amén. Ahora, un hogar representa el carácter de los que allí viven, de los que allí habitan. Un hogar es donde se aprenden costumbres, prácticas, hábitos, ideas o principios. Pero sabes, hermano, a veces las familias solamente viven en un techo. Y solamente son casas, no son hogares donde viven. Tristemente así pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas solamente van a dormir o van a comer. Yo me acuerdo que en mi casa mi mamá nos decía, aquí no es restaurante, aquí la comida se sirve a tal hora y si llegaste bien, si no, que Dios te bendiga. Aquí no es restaurante para que llegues y comes a la hora que tú quieras. Aquí hay un orden. ¿Cuántos les dijeron así? O aquí no es hotel para que únicamente vengas a dormir. ¿A cuántos les dijeron eso? Los de la vieja escuela somos así. Y así es, porque eso era o es un hogar. Y yo quiero que en esta mañana tú te puedas identificar, porque un hogar siempre va a llevar a que tú y yo tengamos responsabilidades. Diga conmigo, ay, ay, ay. Un hogar siempre va a requerir una obligación y una responsabilidad. En nuestra casa todos tenemos obligaciones. Y los jóvenes dicen, amén. Y los papás tenemos también responsabilidades. Y al revés, ¿verdad? Todos tenemos obligaciones y responsabilidades porque es un hogar. Nos va a tocar limpiar, nos va a tocar barrer, nos va a tocar hacer la comida, nos va a tocar hacer cosas que tienen que hacerse dentro de un hogar. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres parte de un hogar, tú sabes de lo que te estoy hablando. Y yo quiero llevarte en esta mañana a que tú puedas formarte o sentirte parte de esta familia de la fe. Y yo quiero que tú te comprometas con esta casa espiritual donde vas a ser bendecido. Porque si uno solamente viene aquí los domingos o cuando tiene necesidad, este no sería tu hogar, únicamente sería tu casa, donde tal vez vas a encontrar respuesta, donde vas a encontrar alimento, donde vas a encontrar un techo, un refugio, pero no va a ser tu hogar. Un hogar es donde hay compromiso, es donde hay perseverancia, un hogar es donde hay constancia, un hogar es donde hay compromiso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a comprometer con la casa del Señor? Entonces, si solamente una persona viene de domingo en domingo, no hay constancia,
pues no es un verdadero hogar, solamente pues es una casa, es un refugio. Pero en este lugar somos alimentados, somos ministrados, recibimos consejería, donde tal vez vas a conocer a personas con las que tal vez vas a hacer un negocio, o donde, como ya te dije, tal vez tus hijos se van a casar, donde vas a ver a tus nietos servir, donde vas a ver a tus nietos predicar la palabra, tocar la alabanza, ministrar, abrir un grupo de vida, compartirles a otros, llevar el evangelio, abrir una misión, abrir un centro de rescate, qué sé yo. En este lugar es donde tu familia se va a desarrollar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando perdemos el amor, mi hermano, por la casa de Dios y nos dedicamos únicamente a nuestras cosas, a veces se pierde la protección, se pierde el refugio y se pierde el desarrollo que Dios quiere darnos. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, él perdió todos los beneficios de un hogar. Él estuvo descuidado, él estuvo desatendido, él no se sentía ni siquiera con el derecho de poder regresar a su casa. Por eso les dijo, volveré como uno de los jornaleros de mi papá. No soy digno de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él se había ido, había perdido toda identidad, había perdido todo refugio, no había protección, no había refugio, no fue desarrollado. Y tú y yo sabemos cómo le fue. Él andaba comiendo entre los puercos. Y es más, anhelaba comer de lo que comían los puercos, porque ni siquiera eso podía comer, porque las algarrobas no eran digeribles para su cuerpo. Y cuando tú y yo nos vamos de casa, nos puede pasar lo que al hijo pródigo. Podemos vivir lejos de todo propósito que Dios tiene para tu vida. Diga conmigo, pero a mí no me va a pasar. Me voy a quedar en este hogar, donde voy a encontrar protección, donde voy a encontrar refugio, donde yo y mi familia nos vamos a desarrollar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo lo creo, yo creo que aquí mis hijos van a servir, van a amar al Señor y van a desarrollarse en muchas áreas de su vida. Amén. Pero sabes, hablando del amor de Dios y de la casa, Dios tuvo un reclamo, diga conmigo, un reclamo con el pueblo. Pregúnteme por qué. Porque se habían apartado de la casa de Dios, la habían dejado en segundo o tercer término. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 11, nos narra la palabra de Dios, y te lo voy a leer en una traducción lenguaje actual, que a mí me gusta mucho esta traducción porque es más sencilla las palabras de digerirlas. Y dice así, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo, ahí te va. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es el tiempo de reconstruir mi templo. ¿Cuántos han dicho, aún no es mi tiempo? ¿O cuántos llegaron a decir esto? Dice, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas. Mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas, por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hambre hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. El pueblo le estaba yendo mal. ¿Ya por qué?
Porque se habían olvidado de la casa de Dios, se habían olvidado de la reconstrucción del templo de Dios. Ahora, te voy a contar un poquito el contexto. El pueblo había estado cautivo aproximadamente 70 años en Babilonia. Todo el pueblo fue llevado cautivo a ese lugar y llegó un momento donde Dios, ok, dice, los regresa y los comienza a regresar. Entonces, cuando llegan a Jerusalén, encuentran todo en ruinas. Todo en ruinas. Sus casas estaban en ruinas, sus escuelas estaban en ruinas, sus centros de trabajo estaban en ruinas, sus negocios estaban en ruinas. No había nada. Y Dios les dice, ok, pues comiencen a restaurar y comienzan a restaurar la casa, la escuela, el trabajo y todo comienzan a, a trabajar en eso. Pero ¿qué crees? Para este momento en que Dios habla a través del profeta Ageo, ya habían pasado 10 años. Ya había pasado el tiempo suficiente para que el pueblo se levantara y prosperara. Y Dios les dice, ¿saben qué? Yo no estoy contento. Ya conmigo, Dios no estaba contento. Dice, estoy molesto. ¿Por qué? Porque se han olvidado y había una consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Dice que sembraban mucho, recogían poco. Comían y no eran saciados. Bebían y no había una satisfacción. No había lluvia, no había bendición, no había nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban lejos del propósito de Dios. Y Dios de alguna manera estaba llamando la atención de ellos. ¿Sabes, llamado? A veces cuando pasamos desiertos en nuestra vida, a veces Dios está llamando nuestra atención. A veces Dios quiere que volvamos nuestro corazón a Él. Que Dios quiere que tú y yo no nos perdamos. Y esta era la condición del pueblo. Y Dios al principio fue muy paciente, les dio chance de que hicieran sus cosas, de que se levantaran, de que se prosperaran, de que hicieran algo, pero llegó un momento donde ellos se olvidan totalmente de Dios y Dios les preguntaba y ellos decían, no es el tiempo. Como cuando a veces te invitamos a servir y tú dices, no, yo creo que no es mi tiempo todavía, yo creo que todavía me falta. O cuando tal vez te invitaron a la iglesia y te dijiste, no, yo creo que todavía me falta, yo creo que todavía no es mi tiempo. Hoy te vengo a decir, hoy es el tiempo de que vuelvas a casa, hoy es el tiempo de que te levantes, hoy es el tiempo de que sirvas, hoy es el tiempo de que te comprometas con la casa de Dios, hoy es el tiempo de que ames la casa de Dios, que ames la obra que Dios ha comenzado en este lugar. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y ellos se habían olvidado y pensaron que la prosperidad vendría a ellos solamente si se esforzaban y se olvidaban de las cosas de Dios. Y sabes, hoy en día hay mucha gente que vive pensando que únicamente si se esfuerza verá la bendición de Dios. Y aquí lo vemos, que por más esfuerzo, porque mira, era gente que trabajaba, no era gente floja, era gente que estaba esforzándose, pero les estaba yendo mal. Yo te vengo a decir en esta mañana, mete a Dios en tu ecuación, mete a Dios en tu vida, mete a Dios en el área que tú necesitas. La palabra de Dios dice, encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, por eso te digo, encomienda al Señor, mete al Señor, pero ama su obra, ama su casa. Ama lo que el Señor ha estado haciendo y lo que hará en este lugar. Ahora, así puede haber muchas familias, mis amados, que están en ruinas. A lo mejor tus finanzas están en ruinas. A lo mejor tu relación familiar está en ruinas. A lo mejor el contexto del negocio está en ruinas. Yo no sé qué área tal vez está en ruinas. Pero hoy te vengo a decir, en Cristo Jesús hay respuesta. En Cristo Jesús hay sanidad. En Cristo Jesús hay restauración. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y entonces Dios los reta y les dice, ¿quieren ver a Dios contento? ¿Cuántos quieren ver a Dios contento? Dile al que está a tu lado, pues tienes que obedecer la palabra. Diga conmigo, ¿y a cuánto les gustaba ver a su papá contento? Cuando eran niños o cuando eran jóvenes. A mí me gustaba ver a mi papá contento porque nos daba dinero cuando él estaba contento.
andaba de buena onda, pero tristemente, normalmente lo hacía cuando se echaba alguna cervecita por ahí, y a veces hasta me daba cierto gusto que se echara unas, porque eso significaba que habría una gratificación financiera hacia nosotros, entonces nos gustaba, pero obviamente detrás de eso había un contexto difícil, pero nos gustaba que papá estuviera contento, porque no había regaños, nos trataba bien, se portaba bien. En mi caso, mi papá cuando andaba contento me llevaba a pasear con él en un caballo, él se iba en un caballo, a mí me ponía un pony, esos caballitos chiquitos, y nos íbamos a pasear en el rancho. Son de los momentos que yo me acuerdo de mi papá, que cuando él estaba contento, él hacía eso conmigo. Tal vez tú te acuerdas en este momento lo que tu papá hacía cuando tú estabas contento. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Y entonces, como padres, estamos contentos cuando nuestros hijos obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Dile a algún muchacho que tienes por ahí, dile, ahí te hablan. Cuando recogen su cuarto. Cuando se esfuerzan en la escuela. Cuando sirven al Señor. Anoche eran como las 11 de la noche, 11:30, y mi hijo Dani, el más chiquitín, nos manda un video donde está adorando, está cantando, está buscando al Señor. Y digo, wow, eso me sacó una sonrisa de alegría y de satisfacción, que aunque ellos se quedaron allá, ellos están buscando al Señor. Le digo a mi esposa, él es muy serio y él es muy así como que recatado, usted lo conoce un poco, pero yo sé que en su corazón él ama y busca al Señor. Y de pronto le gusta quedarse solo porque él busca en esa intimidad al Señor. Y me gozo con eso. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos bailaron el ratón vaquero? Es en serio, es pregunta seria. ¿Cuántos bailaron el ratón vaquero en un 10 de mayo? Sí, algunos. ¿Y cuántos recibieron el baile de un hijo del ratón vaquero? ¿Cómo disfrutaste ese momento? O otro bailable, el que rete, qué sé yo, de esos bailables que ponen raros en las escuelas. Lo disfrutamos, ¿cierto? Yo al día de hoy yo nunca me he perdido un festival de mis hijos, de Navidad o del Día del Padre o hasta de la Madre, allá ando yo también. Y yo creo que hasta los tengo todos grabados. Es más, los tengo en mi perfil, casi todos los videos de mis hijos desde que estaban en la guardería. Todos los tengo. Y yo digo, en algún momento, a veces no hay tiempo, pero yo digo, en algún momento yo voy a estar disfrutando ver a mis hijos una y otra vez. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú has disfrutado ver en un bailable a tu hijo? ¿Has disfrutado ese momento o esa poesía que te dedicó o esa canción que te dedicó? Yo me acuerdo mucho que mi hijo cantaba una canción que se llamaba Estrellita, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte. Y me acuerdo de esa canción. Y él era bebé y se ponía a cantarla. Y yo disfrutaba escucharlo cantar. Y yo te vengo a decir en esta mañana, si tú quieres sacarle una sonrisa a papá, puedes y quieres y tienes que obedecerle. Cuando tú le adoras, mi amado hermano, le sacas una sonrisa a papá. Si tú le bailabas a tu papá, cuando tú le danzas al Señor, le vas a sacar una sonrisa a papá. Ahí está ese chamaco todo loco, pero hoy es domingo y vino a adorarme, vino a celebrarme, vino a gozarme en su presencia, vino a celebrar de que yo estoy con él. ¿Cuántos vienen con ese corazón honrando y buscando al Señor? Cuando tú lo haces de todo tu corazón, mi amado hermano, le sacas una sonrisa a papá. Y es eso que tú alegras el corazón de Dios. Mira, Jesús, mi amado hermano, Jesús fue obediente. Diga conmigo, Jesús fue obediente. Él se bautizó siendo Dios. Fue con Juan el Bautista y le dice, Juan, vengo a bautizarme. Y Juan le dice, ¿cómo crees? Tú deberías de bautizarme a mí. Y el Señor le dice, no, es necesario que se cumpla toda ley. Y él se sometió a la autoridad que Juan tenía en ese momento y se bautizó. Él fue obediente. Tú dices, Dios no lo necesitaba,
pero él obedeció. Mi amado hermano, si tú quieres agradar y sacarle una sonrisa al corazón de papá, tienes que ser obediente. Tenemos que ser obedientes. Al instante después de que él se bautizó, dice la palabra de Dios, Mateo 3:17, dice: este es mi hijo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Hay otra versión que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice: a él oye, y le da la autoridad ahí. Pero sabes, hermano, cuando tú te esfuerzas, cuando tú compartes la palabra, cuando tú sirves, cuando tú te esfuerzas por estar en la casa de papá, tú le sacas una sonrisa al Señor. ¿Cuántos quieren seguirle sacando sonrisas a papá? Sé obediente. Y lo primero que él dice: ¿quieren verme contento? Pues tienen que obedecer. Pero también les dice: ¿quieren ver mi grandeza? ¿Quieren ver que yo obre en tu matrimonio? ¿Quieres ver que yo obre en tus hijos? ¿Quieres ver que yo obre en tus finanzas? ¿Quieres ver mi grandeza en Tamuín? Y yo digo: sí, Señor, amén. Trae ese avivamiento a Tamuín, trae esa respuesta a las familias, trae esa respuesta a los corazones. Salva al perdido, salva al alcohólico, salva al drogadicto, salva a la prostituta, salva al brujo, al hechicero. Yo lo anhelo, yo quiero ver la grandeza de Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos quieren verlo también? Yo estoy seguro que tú también. Pero fíjate, Dios les dice: vayan a la montaña. Dile al que está a tu lado: tienes que ir a la montaña. Y símbolo de la montaña es ir a la comunión con el Padre. Ir a la montaña es ir a encontrarte con el Padre. Ir a la montaña es de alguna manera símbolo de comunión con el Espíritu Santo, pero en las montañas es donde Dios ha hecho grandes cosas. Por ejemplo, en el monte Sinaí fue donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. En el monte, después de 40 días y 40 noches en el monte. Fue donde, en el monte Obreo, fue donde Moisés vio la zarza ardiente. En la montaña fue donde Elías se encontró con el susurro suave de Dios. En el monte Ararat fue donde se posó el arca de Noé. En el monte fue donde Noé ofreció un sacrificio a Dios después del diluvio. En el monte fue donde Abraham fue puesto a prueba para sacrificar a su hijo. En el monte de los olivos fue donde Jesús oró antes de ir a la cruz. En el monte fue donde fue tentado Jesús por el diablo, pero venció al diablo. Y tantas situaciones en la transfiguración o en el sermón del monte, grandes cosas sucedieron cuando ellos se subieron al monte, que es símbolo de comunión, símbolo de intimidad, símbolo de ir a la presencia de Dios, símbolo de meterte en comunión con el Padre, símbolo de meterte de madrugada en ayuno, en intercesión, símbolo de meterte a la palabra de Dios. Fíjate cómo dice la palabra, dice: vayan al monte. Yo no sé si aquí tú has subido un monte. Yo crecí entre las montañas allá en la sierra y me gustaba subir a la sierra allá por el nacimiento, pero eso requería esfuerzo. Ya conmigo, esfuerzo. Mi hermano, todo lo que usted tenga que subir va a requerir un esfuerzo. Si usted tiene que crecer espiritualmente, va a requerir un esfuerzo suyo. Si usted quiere la respuesta, quiere la bendición, quieres ver la grandeza de Dios, te va a tocar sí o sí subir a la montaña. Te va a tocar esforzarse. ¿Cuántos se van a esforzar? Subir a la montaña requiere esfuerzo. Subir a la montaña significa dejar a Sabanás los domingos. ¿Cuántos batallan para dejar a Sabanás el domingo? Nadie, aquí no pasa, ¿verdad? Bueno, por otros lugares sí pasa. Para servir al Señor se requiere esfuerzo, mi hermano. Para subir a la montaña y caminar ligero, para poder subir, vas a tener que dejar algunas cosas. Diga conmigo: ay, ay, ay. Dice la palabra de Dios: despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con diligencia la buena carrera de la fe. Si tú quieres alcanzar y ver la grandeza de Dios, vas a tener que subir a la montaña, vas a tener que esforzarte, tal vez vas a tener que dejar amistades que no te convienen. Diga conmigo: ay, ay, ay.
Tal vez vas a tener que dejar de escuchar cosas que no edifican. Tal vez vas a tener que dejar el orgullo para tomar una escoba y comenzar a barrer. Tal vez vas a tener que soltar el orgullo para poder empezar a pedir perdón en tu casa. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, se requiere esfuerzo. Vas a requerir esfuerzo para comprometerte a amar al prójimo, al que te rodea. Vas a necesitar esfuerzo para amar a aquellos que tienes a tu alrededor. ¿Sigues con las ganas de tener un hogar en casa? ¿Sigues con el deseo de que esta sea tu casa espiritual, de que este sea un lugar de bendición para tu vida? Vas a requerir esfuerzo. Y Dios les dice, vayan por madera. Es lo que les faltaba para construir el templo. Y la palabra madera tiene que ver con árboles. Y la palabra árbol tiene que ver con personas. Porque el Señor, cuando sanó a un ciego, le preguntó, ¿qué veo? Y él le dijo, veo a la gente como árboles caminando. Y lo que en este lugar necesitamos van a ser hombres y mujeres comprometidos que van a edificar la casa de Dios. Hombres y mujeres dispuestos a servir. Hombres y mujeres que van a llevar la milla extra. Hombres y mujeres que van a tomar la palabra de Dios y van a ser desafiados, comprometidos con esta ciudad, con este lugar, con esta comunidad. ¿Cuántos lo creen? Y a ti y a mí nos va a tocar ir por esos hombres, por esa madera que esta casa necesita para ser edificada. Amén. Dice la palabra de Dios. Hoy te quiero animar, si tal vez has estado batallando en dejar algunas cosas, dice la palabra de Dios que cualquiera que dejare padres, hijos, hermanos o posesiones por causa del reino de Dios, recibirá 100 veces más y por si fuera poco, la vida eterna. ¿Cuántos desean esa bendición de Dios para su vida? Por eso yo me esfuerzo, por eso yo me levanto, por eso yo digo, aunque estemos a 50 grados, vamos para allá, porque todo aquello que yo deje por amor al Señor, lo voy a recibir en bendición. De pronto nos agüitamos porque nuestros hijos no están como en este momento, pero yo sé que ellos también serán grandemente bendecidos por la obra que hemos estado comenzando. Yo te digo en esta mañana, recobra ánimo, recobra fuerzas, porque todo trabajo en el Señor no es en vano y no será en vano. A su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Tus siguientes generaciones verán la bendición de lo que tú has estado sembrando y lo que vas a sembrar en esta casa llamada Pan de Vida Tamuín, que es la obra del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dale fuerte el aplauso al Señor y yo veré la gloria de Dios en mi casa, veré la gloria de Dios en mi familia, veré la gloria de Dios en mis hijos. ¿Cuántos lo creen? Hermano, pero tiene que amar su casa. Ame la obra de Dios, ame lo que Dios está haciendo, ame este lugar. Ame este lugar. Mire, somos privilegiados, tenemos este excelente lugar, tenemos estacionamiento, tenemos área para los niños. Aprovechémoslo. Amemos su casa, ame su obra, ame servir al Señor. Esta obra va a crecer. Yo se lo digo desde ahorita, esta obra va a crecer porque sí o sí el Señor nos lo ha dicho y lo hemos estado viendo. Este lugar ocupa servidores, este lugar ocupa maestros, este lugar ocupa gente de alabanza, este lugar ocupa gente de multimedia, este lugar va a ocupar pastores que cuiden a las ovejas, porque nosotros seremos insuficientes para cuidar a las multitudes que van a venir a este lugar. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, heme aquí? Se van a ocupar, mi hermano, se va a ocupar gente que cuide a la gente. Yo lo creo, mi hermano, y usted va a ser parte de eso. Yo lo creo que vendrá ese gran avivamiento a Tamuín, vendrá ese gran avivamiento a esta comunidad. Termina la palabra de Dios en Ageo 1:14, dice, y después el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, dice, y vinieron, dice,
y despertó Jehová el espíritu de todos estos, el sacerdote y el espíritu del todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dile que está a tu lado, tienes que despertar. Vamos, dile, tienes que, y muévelo ahí tantito, dile, tienes que despertar. Tienes que despertar, el trabajo es mucho, el trabajo es arduo. Ayer yo andaba en la mañana predicando en la plaza, me gusta ir en las mañanas porque hay mucha gente y yo veía la necesidad, veía la gente, veía el problema del alcoholismo, veía el problema de tantos matrimonios destruidos, de tantas situaciones. Y yo decía, tan muy necesita la presencia de Dios. Pero Dios se va a mover, Dios va a obrar a través de ti y a través de mí. Dije, esta obra no es para un solo hombre, esta es para todo un ejército que tiene que despertar. Tu familia te necesita que tú te comprometas con el Señor, que tú te comprometas con su obra, con su iglesia. ¿Por qué? Porque vas a ser un canal que Dios va a usar para bendecir a tu casa y a tu familia, a tus hijos y a todos aquellos que te rodean. ¿Cuántos lo anhelan? Que Dios te bendiga, que Dios te use como canal de bendición para esta comunidad. Yo digo, Señor, yo lo quiero, úsame a mí. Usa este lugar. Si nos has traído a este lugar, haz que valga la pena, que seamos desafiados y que transformemos completamente este lugar para la gloria del Señor. Pero se necesita un ejército, se necesita un pueblo dispuesto a trabajar y a esforzarse por este lugar. ¿Cuántos quieren y desean servir al Señor de todo su corazón? Yo te animo en esta tarde ya que te pongas de pie. Déjame orar por ti, amado hermano. Déjame orar por tu casa, déjame orar por tu familia. Déjame orar para que Dios te bendiga, que Dios te use, que Dios haga resplandecer el rostro de Él sobre ti. Lo primero que yo quiero